7 de la mañana, 43 minutos, pues la noticia a nivel mundial tiene que ver con la elección de presidente de Estados Unidos y la situación que se está presentando en este momento, donde el señor Donald Trump dice que no va a aceptar ninguna respuesta el día de hoy que diga que él perdió. Él ya consideró y se dio por ganador la noche anterior, y adicional a esto, pues dice que va a llevar esta decisión hasta las últimas consecuencias, cuando faltan en promedio 6, 7 estados todavía por revisar. Y esto pues nos ha llevado a buscar el análisis de los especialistas, estos analistas políticos del orden internacional, columnistas, profesores universitarios, como es el caso del doctor John Mario González. Doctor John Mario, muy buenos días. Buenos días, querida Marta. Muchas gracias por tu generosa y amable invitación. Gracias por estar en Contacto Noticias. Pues ustedes a nivel nacional les ha tocado estar muy pendiente, minuto a minuto, de estas elecciones tan especiales, tan atípicas que se han presentado en Estados Unidos, donde, déjeme decir, pues uno siempre dice que allá respetan la institucionalidad, pero parece que en esta ocasión no es así. Ese balance de cara a estas elecciones, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el análisis? Bueno, yo diría que definitivamente es una elección inédita, tal vez una de las más trascendentales en la historia de Estados Unidos. Yo creería que el rumbo que está tomando Estados Unidos es, digamos, decepcionante, y que sí se requiere, digamos, un timonazo. Y los resultados de las elecciones, digamos, contrario a lo que ha opinado el presidente Trump, o lo que ha manifestado el presidente Trump, está por verse todavía. Ya lo señalabas, que hay 2, 4, realmente 5 estados o unos 4 que van a definir la elección, pero fundamentalmente uno, yo diría que Michigan, porque Arizona en este momento está en el bolsillo prácticamente de Biden, lo mismo que Nevada, y Wisconsin, que esta mañana esta mañana iba el 86% de los votos contados, en este momento va al 97%, y Biden consolida una pequeña ventaja de 0.7%. Ya yo creo que sería muy difícil que Trump reversara esa diferencia que le tomó Biden en Wisconsin. Eso pues una diferencia que venía más o menos desde anoche, pero con menos porcentajes de votos. Y Michigan, yo creo que Michigan es el estado clave. Pensilvania, digamos, la diferencia que le lleva Trump a Biden es muy amplia, pero el voto anticipado, el voto por correo postal, se puede demorar varios días en ser contado. Así que si se resuelve el enigma Michigan hoy, sí, hoy puede haber presidente de los Estados Unidos. Recordemos para la audiencia, Marta, el complejo sistema electoral de Estados Unidos. Allá no hay una elección directa en donde los ciudadanos van y el número de votos totales, ese es el que elige el presidente. No, allá, digamos, los votantes de Michigan, por ejemplo, Casanare. Sí. Entonces, si Biden gana por un voto en Casanare, se lleva a todos los electores de Casanare, y en la Constitución está previsto cuántos electores le corresponde a Casanare. Supongamos que Michigan es Casanare, pues entonces se lleva 16 votos electorales. El total de votos electorales en ese colegio de Estados Unidos son 538, es decir, la mayoría es 269 más 1, 270. En este momento, la carrera electoral va 217 en favor de Biden y 213 en favor de Trump. Pero Trump pareciera que tiene perdido Georgia, North Carolina, Carolina del Norte, y ya lo decíamos, también Pensilvania. Esos 3 colegios o esos 3 estados dan 20, 35 y 16, 51, ¿sí? No le alcanza a Trump.
entonces Trump tendría que ganar Michigan. Eso es, digamos, por eso digo que en este momento el estado clave es Michigan. Definitivamente un tema apasionante porque hay que entender la trascendencia de la elección de Estados Unidos, por ejemplo, en el tema del dólar, el petróleo, la misma dirección que se le dé al manejo de la epidemia del COVID en Estados Unidos, que ha sido desastroso, todas las implicaciones que tiene para la política de Oriente Medio, la confrontación con China, digamos, un nuevo vínculo o una política más dialogante con sus aliados europeos, el mismo tema de Cuba y Venezuela. Recordemos que Obama, un demócrata con una gran aceptación en Estados Unidos, había iniciado una política de distensión con Cuba y había rehabilitado, digamos, las relaciones diplomáticas que eran inexistentes. Y de ganar Biden, muy probablemente uno de los tantos temas que se impactarían es una política, digamos, de mayor aproximación a Cuba o distensión de ese, digamos, embargo que se ha forjado durante más de 50 años de Estados Unidos hacia Cuba. Y adicionalmente tengamos en cuenta que muy probablemente si Biden gana hoy o gana, digamos, esta semana, su política hacia América Latina y hacia Cuba en particular va a ser de pronto contrario sensu a lo que opinan los cubanos en Florida, porque pues él perdió Florida ayer. Entonces, vamos, eso así, términos gruesos, lo que estoy viendo en este momento, Omar. Sí, señor. Permítame, porque, bueno, las bolsas de valores en algunos sectores amanecieron a la baja, lo que fue la bolsa de Nueva York y otros sectores, pero esto afectó al planeta entero, las diferentes bolsas, la de Londres, Hong Kong, Shanghái, todas ellas amanecieron a la baja también. O sea, así de potente y de importante es esta elección. Claro, es una elección supremamente importante. Mira, aquí estoy viendo, por ejemplo, los commodities, el petróleo, que es un indicador muy importante, porque, digamos, si hay un optimismo respecto de la recuperación económica de Estados Unidos, una resolución pronto del tema electoral, digamos, eso puede alentar a los mercados. Y un indicador de aliento de los mercados es que el Brent y el WTI, las dos referencias de petróleo, están en este momento subiendo, lo cual por demás, ojo, que es bueno para Casanare, porque de una recuperación pronta de los precios en Colombia también depende regalías para el departamento. Las bolsas, perdóname, aquí veo el Wall Street Journal, que anoche las de Asia habían abierto, digamos, mixtas, pero en lo fundamental tirando a positivas, ¿no? Entonces, los mercados europeos, déjame ver aquí, no, están en positivo. Yo diría que hay optimismo sobre que, a pesar de que Trump hubiera, digamos, proclamado una victoria anoche, yo creería que hay optimismo sobre la resolución pronta de esta, digamos, disputa presidencial. Ahora, yo vivía en Estados Unidos en el año 2000, cuando la, digamos, contestación o digamos, la disputa sobre la elección en Florida, que fue muy reñida entre Al Gore y George Bush, hijo. Estaba en la Universidad de Texas y vivía en México, y creí que cuando estaba acostumbrada a los plantones electorales en México del candidato perdedor, una cosa que para mí era extraña porque en Colombia pues eso no se daba, y creí que al llegar a Estados Unidos y en una disputa tan cerrada por un estado que definía la elección presidencial en el año 2000, iba a haber protestas y iba a haber, bueno, vandalismo y de todo. Pues resulta, el país estaba totalmente tranquilo. Obvio que en esta elección pudiera haber
digamos, o hay más antecedentes como para pensar que hubiera fenómenos de violencia, de no respetarse los resultados electorales, pero realmente el sistema político de Estados Unidos es muy sólido. Entonces yo creería que los mercados le apuestan a esa solidez y a que las reglas electorales son respetadas, y así va a suceder muy seguramente hoy o mañana. Hoy, que tengo esperanza, Marta, en que hoy se defina esa elección. Se conozca. Doctor Mario, usted que conoce más o menos la historia norteamericana, dentro de estas elecciones, ¿se ha impugnado alguna de ellas? Bueno, la historia de Estados Unidos es bien compleja, pero pues la impugnación que yo conozco más trascendental, tal vez en una generación, ha sido la de precisamente el año 2000, que fue, digamos, la decisión de la Corte Suprema de Florida que frenó el conteo de votos en ese estado y que, digamos, respecto del cual llevaba una ventaja George Bush por 537 votos, que a la postre fueron los que definieron las elecciones de Estados Unidos. Pero una elección más cerrada que esa en el siglo XX, yo no recuerdo, ¿sí? Sí. Entonces habría que buscar un antecedente tal vez en el siglo XIX, si es que existe, pero en mi memoria el más cerrado es el año 2000, ¿sí? Uh-huh. Y en esta elección pudiera, digamos, darnos una sorpresa y suceder algo similar. Pero no, el antecedente sería el año 2000. El año 2000. Señor. Sí, yo creía que de acuerdo a la dinámica de las encuestas, Biden iba a ganar de manera, digamos, tal vez muy amplia. Y en efecto, en el voto, digamos, en el voto directo, en el voto de los ciudadanos, Biden va ganando como por unos 2,5 o 3 millones de votos, es decir, unos 69 millones 70 contra unos 67 de Trump. Pero curiosamente eso no se ha reflejado en una amplia diferencia en el colegio electoral, ¿cierto? Sí. Entonces uno no sabe que lo de Michigan o lo de Pensilvania se conviertan en un tire y afloje, que como tú dices, con impugnación similar al que sucedió en Florida en el año 2000, ¿no? Sí. ¿Estos colegios electorales tienen el mismo número de republicanos como también se me escapa el otro nombre, demócratas o liberales, de demócratas? ¿Cómo funcionan estos colegios electorales? Porque listo, cada estado tiene un número de participantes en este colegio electoral, pero ese colegio electoral, esos votos, ¿cómo se ganan? Mira, el Congreso de Estados Unidos tiene 100 senadores y 435 representantes de la Cámara. Sí. Son 535, ¿correcto? Sí. Esos 435 representantes a la Cámara se distribuyen de acuerdo a la población que tiene cada estado, ¿cierto? Y el Senado sí le corresponde 2 senadores a cada estado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, California, que es el estado más poblado de Estados Unidos, le corresponden 55 electores al colegio electoral, porque tiene 53 representantes a la Cámara por población, ¿cierto? Más 2 senadores, es decir, 55. Así que el candidato que gane California, así sea por un voto, se lleva los 55, digamos, delegados al colegio electoral. California, pues tal vez no es el mejor ejemplo porque California es demócrata de manera abrumadora, lo mismo que Nueva York. Pero, por ejemplo, Texas, que en general es republicano, pero que había la posibilidad de que ganara Joe Biden, tiene 2 senadores más 36 representantes de la Cámara, es decir, elige 38 delegados al colegio electoral. Ahora, yo hablaba era de 538. Los 3 restantes
son los del Distrito de Columbia o de Washington, D.C., que van al colegio electoral, pero que no, el Distrito de Columbia no es un estado, ¿cierto? Ahí conformamos los 538. Esos, delegados votan de acuerdo al candidato que los eligió. Pudieran, entiendo, entre comillas, traicionar o votar por alguien distinto a la hora de la elección, ¿cierto? Que es en diciembre. En diciembre se define oficialmente el ganador de la elección de Estados Unidos, pero es simplemente un trámite y pudiera un delegado decir, lo que decimos chaquetear o cambiarse de bando, pero es una cosa que pocas veces ha sucedido en la historia de Estados Unidos, y entonces los delegados elegidos por un estado votan acorde a cómo se definió en los resultados electorales. No sé si queda claro o está confuso todavía más. Bueno, ahí queda claro más o menos cómo es que se producen estos delegados a los colegios electorales, dependiendo también de ese Congreso, de esos senadores y de esos representantes. Ahora viene una situación, en el caso nuestro, para Colombia, en estos hechos, ¿qué sucede, por ejemplo, si Biden llega a ganar? Mira, yo creería que el gobierno colombiano cometió un error de dejarse, inmiscuir en la elección de Estados Unidos, aunque no hubiera, pues, el presidente Duque obviamente manifestado nada formalmente. En todo caso, miembros de su partido, del Centro Democrático, tomaron parte activa en favor de Trump en la campaña presidencial, y se rumoró que algunos miembros del gobierno hubieran tenido esa intención inicialmente, y el gobierno, no tomó distancia clara respecto de eso. Terminó de alguna manera involucrado en las elecciones de Estados Unidos en favor del candidato republicano, lo cual históricamente pues no ha sucedido, y hay un riesgo alto de ganar Biden. Pues si bien no se transforman, no habría un cambio abrupto en las relaciones con Colombia, sí habría muy probablemente, unos tratamientos simbólicos hacia Colombia que le pueden costar al gobierno de Duque. Me explico. En el año 2009, cuando tomó posesión Obama del gobierno en Estados Unidos, pues se decía lo mismo que ahora, que Colombia es el aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina y demás, pero recordemos que casi que Obama ni recibió, fue muy difícil para el gobierno Uribe en ese momento que fuera recibido por Obama. Primero recibió varias veces a Felipe Calderón, presidente de México, a Lula da Silva de Brasil, e incluso a Michelle Bachelet. Eso en diplomacia, es un símbolo de distancia. Y la agenda demócrata se tornó más hacia los temas de derechos humanos, lo mismo que puede suceder ahora. Entonces yo diría que hay un riesgo, ese primero, que desde la Casa Blanca haya un distanciamiento hacia el gobierno colombiano, así no sea manifiesto, y segundo, en el Congreso, que las relaciones han sido tradicionalmente, bipartidistas, los demócratas, quieran cobrarle un poco al gobierno Duque ese silencio y ese apoyo tácito hacia la candidatura de Donald Trump. En este momento, la Cámara de Representantes está por un pequeño margen, van ganando los demócratas, y el Senado, donde los republicanos tenían una amplia ventaja, en este momento está empatado 47-47. Sí. Puede suceder que termine 50-50. Recordemos que el vicepresidente de Estados Unidos, en caso de empate en el Senado, el vicepresidente de Estados Unidos dirime la diferencia. Así que
si Biden gana, yo creería que el escenario para Colombia no es muy, no tanto para Colombia, sino para el gobierno del presidente Iván Duque puede no ser muy favorable. En todo caso, Trump ha sorprendido con ese resultado y en este momento no hay nada decidido y Trump puede continuar en la presidencia todavía, eso hay que contemplarlo claramente. Entonces, habrá que ver qué pasa. Pero en principio yo diría que fue una apuesta muy arriesgada del gobierno colombiano. Me regreso donde usted dice que si los candidatos quedan en empate, el vicepresidente entra a dirimir esto. ¿Cómo funciona esa regla? No, pero no los candidatos, sino en el Senado, o sea, en la Cámara Alta de Estados Unidos. Si hay un empate, es decir, allí se prevé la posibilidad de un empate. Como son 100, que queden 50-50. En la Cámara nunca habría un empate, porque si son 435, hay una cifra impar. En el Senado, como hay una cifra par, pueden llegar a quedar 50-50. En ese caso, el vicepresidente asiste a algunas sesiones del Congreso que así lo requieran, del Senado, y dirime el empate. ¿Sí? El vicepresidente del partido que está en el poder. Digamos, en ese caso, si fuera reelegido Trump, pues el Senado terminaría siendo republicano porque Mike Pence dirimiría en favor de los republicanos, o en su defecto, si fuera elegido Biden, sería Kamala Harris quien definiría en favor de los demócratas. Por eso te digo que, digamos, hay todavía cosas muy pendientes en la elección en Estados Unidos, con otro tema, digamos, que digamos es aún más, genera más enigma. ¿Cuál es? O que genera mayor incógnita, y es que hay una alta proporción de votos. Cada estado, como Estados Unidos es una federación, no es un estado unitario como nosotros, entonces las reglas electorales están definidas, varias de ellas. Por ejemplo, la forma del voto está definida por cada estado. Entonces hay estados en donde se permite el voto temprano durante muchos días, y se permite que se cuente varios días después de haber finalizado oficialmente las elecciones. Este es el caso de Pensilvania y también el de Michigan. Michigan un poco, digamos, más corto el conteo de los votos que llegan por correo postal, pero eso hace que, se pueda extender la definición de estos estados y por ende del presidente de Estados Unidos. Puede que tengamos elegido presidente hoy, como puede que se nos tome, no sé, hasta el viernes, y lo cual no sería nada, en principio, muy bueno. Ese es, digamos, el factor. En Colombia no tenemos ni voto por correo, y adicionalmente tenemos un sistema que, valga la aclaración, es muy positivo, en términos institucionales y de confianza para el país, y es que los votos se computan de manera rápida, y en términos generales, y aunque hemos tenido unos problemas en el pasado, en todo caso da confianza a la ciudadanía. En Estados Unidos, el mismo presidente Trump ha cuestionado los votos anticipados, que pudiera haber fraude y demás. Entonces vamos a ver qué pasa. Es muy interesante lo que está sucediendo, Marta, allí en Estados Unidos. Y no solamente en la política, sino también en lo económico. Doctor John Mario González, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. No, a ti por la generosa invitación y tener la ocasión de estar en contacto con tu amable audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga buen día. Son las 8 de la mañana, 7 minutos.